En la soleada mañana de un domingo en la finca familiar de los Mendoza. En las afueras de Sevilla. Elena irrumpió en la sala de estar con el testamento en la mano. Temblando de rabia. Abuela ha dejado todo a María. La jardinera. A esa. Desviada, gritó. Y el silencio que siguió fue roto por las risas incrédulas de sus hermanos, que se mofaban de la idea de que la humilde empleada, conocida por su orientación sexual, se convirtiera en dueña de todo. Pero cuando María, con las manos aún sucias de tierra, entró en la habitación y confirmó la noticia con una mirada serena, la familia entera se derrumbó en un caos de acusaciones y lágrimas, dándose cuenta de que sus burlas pasadas ahora les costarían su herencia. María había llegado a la finca 10 años atrás. Una joven de 22 años huyendo de un pueblo conservador en Andalucía donde su secreto la había convertido en paria. La abuela de los Mendoza. Doña Carmen. Una viuda astuta y progresista a pesar de su edad. La contrató como jardinera después de verla trabajar en un mercado local. «Tienes manos mágicas para las plantas», le dijo. Y María encontró en ese empleo no solo un refugio, sino un propósito. Día tras día, transformaba los jardines descuidados en oasis de rosas y olivos. Mientras observaba de lejos la dinámica familiar, los hermanos Mendoza. Elena, Carlos y Javier. Hijos mimados que vivían de la renta de la finca sin mover un dedo. Elena, la mayor, era una mujer de 35 años ambiciosa pero superficial. Casada con un empresario que la mantenía en un lujo aparente. Siempre había mirado a María con desdén, susurrando comentarios sobre esas mujeres que no saben lo que es un hombre de verdad. Carlos, el mediano. Un holgazán de 32 que pasaba sus días en fiestas y apuestas. Se unía a las burlas, llamándola la flor rara del jardín. Javier, el menor, de 28. Era el más callado. Pero su silencio ocultaba una homofobia arraigada en las enseñanzas católicas estrictas de su juventud. Doña Carmen, sin embargo, veía en María una honestidad que sus nietos carecían. Pasaban tardes juntas, conversando sobre la vida. Y María, poco a poco, le confió su orientación sexual. No elijo a quien amo. Abuela, le dijo una vez. Y doña Carmen respondió, el amor no pide permiso. Hija. La tensión comenzó a escalar cuando María conoció a Laura. Una profesora de arte de 26 años que visitaba la finca para pintar los paisajes. Laura era todo lo que María admiraba, inteligente. Apasionada por la justicia social. Con una melena negra que caía en ondas y ojos que brillaban con empatía. Se conocieron en una feria local en Sevilla, donde Laura exponía sus cuadros. Tus jardines son como mis pinturas, vivos. Rebeldes, le dijo Laura. Y María sintió un cosquilleo que no había experimentado en años. Empezaron a verse en secreto. Paseos por el río Guadalquivir. Cenas en pequeños bares donde nadie las conocía. Pero en una familia como los Mendoza, los secretos no duraban. Elena fue la primera en descubrirlo. Una noche, espiando desde la ventana, vio a María y Laura besándose bajo un olivo. Al día siguiente, confrontó a María en el jardín. ¿Crees que puedes traer tú desviación aquí? Esta es una casa decente. Espetó. María, con el corazón latiendo fuerte, respondió, mi vida privada no te concierne.
Elena. Pero Elena no se detuvo, contó a sus hermanos. Y las burlas se intensificaron. La jardinera quiere plantar semillas diferentes. Bromeaba Carlos en las comidas familiares. Mientras Javier desviaba la mirada. Incómodo pero sin intervenir. Doña Carmen. Al enterarse. Defendió a María, dejadla en paz. Ella trabaja más que todos vosotros juntos. Pero los nietos ignoraron sus advertencias. Viéndola como una anciana senil. María sufría en silencio. Cada burla era un puñal en su autoestima. Recordándole los rechazos de su juventud. En su pueblo natal. Sus padres la habían echado al descubrir una carta de amor a una amiga. No eres bienvenida aquí. Le dijeron. Y María vagó por España hasta llegar a la finca. Ahora. Con Laura. Encontraba consuelo. Pero el miedo a perderlo todo la atenazaba. ¿Vale la pena arriesgar mi trabajo por nosotras? Le preguntó a Laura una noche en su pequeño apartamento en Sevilla. Laura la abrazó, el amor no se esconde. María. Pero entiendo tu miedo. Decidieron ser discretas. Pero el conflicto interno de María crecía, ¿debía confrontar a la familia o callar para sobrevivir? La abuela. Doña Carmen. Observaba todo con ojos sabios. A sus 80 años. Había visto el franquismo. La transición democrática. Y sabía de discriminaciones. En secreto. Modificó su testamento. Dejando la finca entera a María. Con una cláusula por su lealtad y trabajo. Que mis nietos nunca igualaron. No lo hizo por piedad. Sino por justicia. Ellos necesitan una lección. Pensó. Y así. Cuando doña Carmen falleció repentinamente de un infarto. El shock fue monumental. En la lectura del testamento. El abogado leyó las palabras de doña Carmen, a María López. Mi fiel jardinera. Lego la finca Mendoza en su totalidad. Confiando en que la cuide como lo ha hecho siempre. Los hermanos estallaron. Elena gritó, esto es una locura. Ella nos ha manipulado. Carlos amenazó con demandas. Javier se hundió en silencio. María. Atónita. Sintió una mezcla de gratitud y terror. ¿Era esto una bendición o una maldición? Laura. A su lado. Le susurró, es tu momento. Amor. Pero María sabía que la batalla apenas comenzaba. Los días siguientes fueron un torbellino. Elena reunió a la familia para planear una impugnación. Abuela estaba loca al final. Argumentaba. Pero el testamento era sólido. Redactado con testigos. María. Ahora dueña. Enfrentaba decisiones duras, echar a los Mendoza o permitirles quedarse. Su corazón. Dividido entre venganza y compasión. La torturaba. En una noche de insomnio. Recordó las burlas. Pero también los momentos en que doña Carmen le enseñó sobre perdón. La verdadera fuerza es en la misericordia. Le había dicho. Laura la apoyaba. Pero su relación ahora era pública. Atrayendo miradas de vecinos conservadores. En Sevilla. Aunque progresista. El campo aún guardaba prejuicios. Un vecino murmuró, una lesbiana dueña de la finca. ¡Qué vergüenza! María sintió la presión social aplastante. Cuestionando si su amor valía el aislamiento.
María caminaba por los jardines que ahora le pertenecían, tocando las hojas de los rosales como si fueran extensiones de su propia piel. La finca, con sus olivares centenarios y la casa principal de estilo andaluz, representaba no solo riqueza, sino una vida de esfuerzo. Pero la herencia traía sombras, los Mendoza no se rendían. Elena, furiosa, había contratado a un abogado para alegar que doña Carmen no estaba en sus cabales. María la envenenó con sus ideas liberales. Acusaba en reuniones familiares secretas. Carlos, endeudado por sus vicios, veía la finca como salvación y planeaba sabotajes sutiles, un incendio accidental en el granero. Quizás Javier, el más complejo, luchaba internamente. Criado en una fe estricta, veía la homosexualidad como pecado. Pero la bondad de María le hacía dudar. Recordaba cómo, en su juventud, había reprimido atracciones propias, casándose joven para corregir su camino. Ahora, viendo la dueña, sentía envidia y culpa. En una confrontación privada, le dijo a María: abuela te eligió porque eres diferente. Pero, ¿es justo? María respondió: la justicia no es lo que esperas, Javier. Es lo que mereces por tus acciones. Laura se mudó a la finca para apoyar a María, transformando una habitación en estudio de arte. Su presencia intensificaba el romance, pero también los conflictos. Noches de conversaciones profundas sobre identidad. En España hemos avanzado, pero en familias como esta, el pasado persiste, decía Laura. María, exhausta, confesaba: siento que traiciono a doña Carmen si cedo. Pero, ¿qué precio pagaré? Su amor crecía, pero el estrés la hacía distante, cuestionando si Laura entendería el sacrificio. Elena escaló la guerra, filtró rumores en el pueblo, llamando a María la usurpadora lesbiana. Vecinos, influenciados por tradiciones católicas, boicoteaban la finca, negándose a comprar aceitunas. María enfrentó pérdidas económicas, forzándola a decisiones éticas: despedir trabajadores leales o endeudarse. Optó por lo segundo, vendiendo joyas personales. No dejaré que me rompan, juró. En una cena tensa, los hermanos irrumpieron. Carlos, ebrio, gritó: devuélvenos lo nuestro. Pervertida. Elena añadió: tu relación es una afrenta a nuestra familia. Javier callaba, pero su silencio hería más. María, conteniendo lágrimas, respondió: vuestra abuela vio en mí lo que vosotros ignoráis, integridad. Laura intervino: el amor no es una afrenta, el odio sí. La noche acabó en expulsión. Pero María se derrumbó después, dudando de su fuerza. El conflicto interno de María profundizaba. Soñaba con su juventud, rechazada por padres que priorizaban la normalidad. ¿Soy digna de esto?, se preguntaba. Laura la consolaba: eres más que suficiente. Pero la presión social la aislaba, amigos del pueblo la evitaban, temiendo asociación. Javier, en crisis, visitó a un sacerdote. Padre, ¿puede Dios perdonar a alguien como ella? El sacerdote respondió: Dios ama a todos. Hijo, pregúntate por tu propio corazón.
Esto plantó semillas de duda en Javier, quien comenzó a cuestionar sus prejuicios. Elena. Meanwhile, descubrió un secreto: doña Carmen había escrito cartas a María, revelando que veía en ella a la hija que nunca tuvo. Furiosa, las quemó. Pero no antes de leer una: mis nietos me decepcionan, tú me inspiras. Esto avivó su traición, planeando una demanda por manipulación emocional. María, al enterarse por un sirviente leal, confrontó a Elena: quemaste las cartas. Eso te hace mejor. Elena replicó: tú nos robaste todo. La discusión escaló a gritos. Revelando vulnerabilidades, Elena admitió envidiar la libertad de María. Yo me casé por obligación. Tú amas libremente. María vio un atisbo de humanidad. Pero el daño estaba hecho. Laura propuso una escapada a Madrid. Pero María rechazó: no huiré. Su relación tensaba. Laura sentía que María priorizaba la finca. ¿Somos nosotras contra el mundo? ¿O solo tú?, preguntó. María, herida, respondió: sin la finca. ¿Quién soy? El Mau no se la consumía, sacrificar amor por legado. Carlos, desesperado, intentó sabotear, cortó tuberías de riego. María lo descubrió. Confrontándolo: esto te destruye más a ti. Carlos, quebrado, confesó deudas: necesito el dinero. María ofreció ayuda condicional: cambia. O vete. Él rechazó, profundizando la brecha. Javier, evolucionando, se acercó a María: quiero entender. Compartieron una charla sobre fe y amor. Dios no juzga como los hombres, dijo María. Javier admitió: tal vez tenga miedo de mí mismo. Un paso hacia reconciliación. Pero lento. La alta trao se acercaba, el juicio por la impugnación. Elena presentó evidencia falsa de demencia en doña Carmen. María, con Laura a su lado, testificó: ella me eligió por mi trabajo, no por manipulación. El juez, progresista, dudaba. En casa, María reflexionaba: el precio de la herencia era aislamiento, pero también empoderamiento. ¿Vale la pena?, se preguntaba, mientras Laura la besaba, juntas. Sí. El tribunal de Sevilla bullía de tensión el día del juicio. Elena, vestida impecablemente, presentó testigos: vecinos que juraban que doña Carmen divagaba al final. Hablaba de espíritus en el jardín. Mentían, influenciados por promesas de Elena. María, sentada con Laura, sentía el peso de las miradas: jueces, abogados y curiosos que susurraban sobre la lesbiana heredera. Su abogado contraatacó: doña Carmen era lúcida, el testamento refleja su voluntad. Pero Elena sacó un médico amigo que falsificó un informe de demencia. María testificó. Voz temblorosa: trabajé 10 años en esa finca. Doña Carmen me vio como familia cuando sus nietos la ignoraban. El juez preguntó: ¿y su relación con la señorita Laura influyó? María respondió: mi amor no afecta mi integridad. Laura, en la audiencia, apretaba los puños. Orgullosa pero temerosa. Fuera del tribunal, la presión social explotaba. Periódicos locales titularon: escándalo en finca Mendoza,
lesbiana hereda todo. Comentarios homofóbicos inundaban redes, activistas LGBT apoyaban. Pero en el campo, boicots continuaban. María recibía amenazas anónimas, vete o sufrirás. Su conflicto interno rugía, renunciar para paz. ¿O luchar por justicia? Javier. Testigo sorpresa. Declaró a favor de María, abuela estaba sana. Nos decepcionamos a nosotros mismos. Elena lo miró con traición, ¿te has pasado al enemigo? Javier replicó, no hay enemigos. Solo familia rota. Su evolución era palpable, conversaciones con María lo habían cambiado. Cuestionando su fe rígida. Carlos. Ausente. Tramaba, contactó a un prestamista para presionar a María. Págame o revelo secretos. Amenazó. María. Al enterarse. Lo confrontó en la finca, tus deudas no son mías. Carlos. Quebrado. Lloró, siempre fui el débil. María sintió piedad. Ofreciendo un trato, parte de ganancias si se rehabilitaba. Él aceptó a regañadientes. Un pequeño triunfo. Laura y María enfrentaban su propia crisis. En una noche tormentosa. Laura dijo, este lugar nos consume. ¿Por qué no vendemos y empezamos de nuevo? María. Herida, es mi legado. ¿No lo entiendes? Laura replicó, entiendo. Pero, ¿y nosotras? El mautún ético las separaba, amor vs. Deber. Elena. Perdiendo terreno. Recurrió a chantaje emocional. Visitó a María, renuncia. O cuento a todos tu pasado, expulsada de casa por lesbiana. María. Furiosa, eso te hace ganar. Pero el miedo resurgió, imaginaba rechazo total. Doña Carmen le había enseñado, el pasado no define. Las acciones sí. María decidió, cuenta lo que quieras. No me avergüenzo. El juicio culminó con el juez fallando a favor de María, el testamento es válido. Elena colapsó en lágrimas. Carlos maldijo. Javier suspiró aliviado. María ganó. Pero el precio era alto, familia fracturada. Postjuicio. La finca florecía bajo María. Pero soledad la acechaba. Vecinos distanciados. Amigos perdidos. Laura propuso matrimonio, hagámoslo oficial. Mostremos al mundo. María dudaba, en España sí. Pero aquí. Decidieron una ceremonia íntima. Simbolizando resistencia. Elena. Humillada. Se mudó a Madrid. Pero antes confrontó a María, ganaste. ¿Pero feliz? María respondió, la felicidad cuesta. Elena admitió, tal vez abuela tenía razón. Un atisbo de reconciliación. Javier se acercó más. Asistiendo a terapia para sus prejuicios. Gracias por abrirme los ojos. Dijo. Carlos. En rehab. Mejoraba lentamente. María y Laura. Fortalecidas. Planeaban futuro, convertir la finca en refugio LGBT. Pero sombras persistían, sociedad cambiante. Pero lenta. María reflexionaba, ¿fue correcto aceptar la herencia? Sabiendo el dolor causado. La alta trao personal llegó cuando padres de María aparecieron. Enterados por noticias. Hija. Hemos cambiado. Dijeron.
María. ¿Escéptica por el dinero? Ellos negaron. Pero duda permanecía. Los recibió. Probando perdón. Laura. Celosa del tiempo con familia. Discutió, no los necesitas. María, perdón libera. Su relación tambaleaba. Pero amor prevalecía. En una fiesta de la finca. Invitados progresistas celebraban. Elena apareció inesperadamente, vine a disculparme. Lágrimas fluyeron. Familia sanaba tentativamente. Pero traición acechaba, Carlos. Recayendo. Robó documentos para vender parte de la finca. María lo descubrió. Expulsándolo, elegiste mal. Dolor de traición la golpeó. Javier intervino. Ayudando a recuperar, somos familia. A pesar de todo. María vio esperanza. Con la finca segura. María enfrentaba el siguiente desafío, integrar su vida con Laura en un entorno hostil. Convertir parte en centro cultural para artistas LGBT atraía visitantes. Pero también protestas de conservadores locales. Esto corrompe nuestra tradición. Gritaban en manifestaciones. María. En una reunión del pueblo. Defendió, la tradición evoluciona. El amor es universal. Aplausos de jóvenes. Abucheos de mayores. ¿Su conflicto interno, imponer cambio o respetar ritmos? Laura pintaba murales en la finca. Retratando mujeres empoderadas. Arte contra prejuicios. Decía. Su romance florecía en momentos robados, paseos al atardecer. Bailes bajo estrellas. Pero estrés acumulado causaba grietas. Laura confesó, a veces siento que soy secundaria a esta lucha. María. Culpable, eres mi ancla. Decidieron terapia de pareja. Explorando cómo sociedad afectaba su intimidad. Elena. Desde Madrid. Enviaba cartas, reflexiono sobre mis errores. Admitía homofobia arraigada en educación. Perdóname. María respondió, el perdón se gana. Lentamente. Reconstruían lazos, Elena visitaba. Conociendo a Laura. Eres valiente. Le dijo. Un paso hacia aceptación. Javier se convirtió en aliado. Organizando talleres sobre diversidad en su iglesia. Fe y amor coexisten. Predicaba. Su esposa lo apoyaba. Revelando sus propias dudas pasadas. Javier confesó a María, reprimí atracciones por miedo. Tú me inspiraste. María sintió validación. Pero también tristeza por vidas perdidas en closets. Carlos. Exiliado. Reapareció pidiendo ayuda, estoy limpio. Pero arruinado. María. Cautelosa. Le dio trabajo en la finca bajo supervisión. Prueba tu cambio. Él lo hizo. Trabajando en jardines. Aprendiendo humildad. Gracias por la segunda chance. Dijo. María vio redención posible. La presión familiar evolucionaba a societal. Un político local usó la finca como ejemplo en campaña contra agendas woke. María respondió en entrevista, no es agenda. Es humanidad. Apoyo nacional creció. Pero localmente. Vandalismo, grafitis homofóbicos. María. Resiliente. Los borraba, no me doblegarán.
Internamente, María lidiaba con culpa, herencia merecida. Recordaba doña Carmen, toma lo que das. Decidió donar parte de ganancias a causas LGBT. Honrando legado. Laura y María planearon boda, ceremonia en jardín. Invitados selectos. Padres de María asistieron. Torpes pero presentes. Orgullosos de ti. Dijeron. Lágrimas de reconciliación. Elena ofició como testigo. Simbolizando cierre. Javier dio bendición. Carlos. Sobrio. Felicitó. Pero en la víspera. Duda asaltó a María, ¿es esto real? ¿O forzado por circunstancias? Laura tranquilizó, es nuestro camino. La boda fue hermosa. Votos emotivos, en un mundo que nos juzga. Elegimos amarnos. Celebración unió familia fracturada. Postboda. Desafíos continuaron. Elena reveló embarazo. Pidiendo consejo, quiero ser mejor madre. María guió, enséñale apertura. Javier enfrentó backlash en iglesia. Pero persistió. Carlos recayó brevemente. Pero María lo apoyó, caídas son parte del viaje. Sociedad presionaba, ley contra discriminación debatida en Cortes. María testificó, mi historia muestra necesidad de cambio. Impacto nacional. Personalmente. María y Laura concebieron planes de familia, adopción. ¿Listas para el juicio social? Preguntó María. Laura, juntas. Sí. Un giro, carta anónima reveló que doña Carmen sabía de un secreto familiar, Javier era gay reprimido. María decidió no usarlo. Optando por compasión. Altatrao final, manifestación contra la finca. María enfrentó a líderes, el odio os daña más. Policía intervino. Pero María ganó respeto. En reflexión. María vio el precio, aislamiento inicial. Pero crecimiento. ¿Fue la elección correcta? Se preguntaba. Los meses postboda trajeron calma relativa a la finca Mendoza. María y Laura. Ahora esposas. Transformaban el lugar en un santuario de inclusión, talleres de arte. Terapias para jóvenes LGBT. Y cosechas compartidas con la comunidad. Pero las cicatrices permanecían. Elena. Visitando con su bebé. Confesaba, mi homofobia venía de envidia, tú vivías auténtica. María perdonaba, todos pagamos precios. Su relación sanaba. Convirtiéndose en amistad. Javier. Abiertamente aliado. Dejó su matrimonio infeliz. Explorando identidad. Gracias por mostrarme el camino. Le dijo a María. Ella respondía, el viaje es tuyo. Carlos. Estable. Se convirtió en gerente de Olivares. Encontrando propósito. De burlador a trabajador. Bromeaba. Pero sociedad no cedía fácilmente. En Andalucía. Tradiciones chocaban con progreso. María recibía invitaciones a charlas. Pero también amenazas. En una conferencia en Madrid. Debatió con conservadores, el amor no amenaza la familia, el prejuicio sí. Aplausos. Pero en casa. Reflexionaba sobre el costo emocional. Laura y María adoptaron una niña huérfana. Ana. De 5 años. Seremos las madres que mereces. Prometieron.
Pero burocracia discriminaba, preguntas sobre hogar estable. Ganaron. Pero estrés agotaba. Ana trajo alegría. Pero también miedos, la protegeremos de burlas como las mías. Un día. Padres de María murieron en accidente. En funeral. María lloró no solo pérdida, sino oportunidades perdidas. Perdoné. Pero duele. Laura consolaba, hiciste lo correcto. Familia Mendoza se reunía en fiestas. Sanada pero marcada. Elena admitía, nuestras burlas nos costaron todo. Javier, y nos enseñaron. María. En diario. Escribía, la herencia fue espada de doble filo, poder y dolor. ¿Elegí bien? Altatrao final vino cuando un sobrino de Elena, adolescente, confesó ser gay. Tía María. Ayúdame. Ella lo guió. Cerrando círculo. En una noche estrellada. María y Laura miraban el jardín. Pagamos caro. Pero ganamos libertad. Dijo María. Laura, y amor. La historia culmina en reflexión, las decisiones de María. Desde aceptar herencia hasta confrontar prejuicios. Trajeron cambio. ¿Pero a qué precio? Familias se rompen y reconstruyen. Sociedades evolucionan lento. Fue moralmente correcto que María aceptara la herencia, sabiendo que profundizaría las divisiones familiares y sociales. ¿O debería haber renunciado para evitar más conflictos?